Le damos gloria a Dios en esta hora con gozo y con alegría por poder estar cerca de ustedes en las redes sociales de Facebook y, y de YouTube. Muchas gracias, que Dios los bendiga, gracia y paz. Este domingo 8 de enero les queremos saludar con Juan 14, 23b. Y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces seguimos cumpliendo lo escrito en esta respuesta de Jesús que nos dice que el que si le amamos su palabra guardaremos, demostraremos con hechos de amor al Señor Jesucristo guardando su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el deseo de todos los que somos estudiosos. Hoy tendremos por estudio el libro de Jeremías en el capítulo 14, que les encargué que ustedes estuvieran leyendo junto con el 15, pero hoy nos quedaremos en el 14 porque hay mucho material. El, el título que hoy se está tomando aquí se encuentra en Jeremías 14, 21b, en la parte 21a, en la parte sencilla dice, por amor de tu nombre no nos deseches, por amor de tu nombre no nos deseches. Jeremías 14, 21a, ¿sí? No B, 21a. Este título de esta lección que vemos se vuelve un ruego importante y de gran valor salido de los labios del profeta Jeremías, el cual percibía la decadencia espiritual y moral del pueblo que formaba la tribu de Judá y de todos los habitantes de la ciudad de Jerusalén. El término en hebreo Shem, nombre, significa posición conspicua, es decir, de inteligencia, apelación con respecto a como marca o memorial de individualidad, por implicación, honor, autoridad, carácter. También se traduce como cuando se pone esta palabra Shem, célebre, renombre, fama, nombre. El pensamiento de Dios es habernos dado un solo nombre que reúne los diferentes facetas de las cualidades y virtudes divinas. Su nombre, singular, si usted lo se fija, es como un diamante que da diferentes brillos por sus múltiples caras o facetas y muestra un esplendor y una belleza inigualable. En un solo nombre, según Isaías 9:6, vamos a ir hasta Isaías 9:6, me acompaña y vamos a estar ahí leyendo lo que esa palabra hermosa dice. Y dice la escritura así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice su nombre en singular, pero cuente usted, son aquí una, dos, tres, cuatro, cinco facetas, cinco caras que nos muestran diversas virtudes y naturaleza del Señor, ¿sí? Entonces, aquí, esto es lo que describe este nombre, la grandeza de nuestro Dios, y el nombre es un singular que denota al Dios uno, como en Mateo 28:19, en donde dice, bautizándolos en el nombre, o sea, singular, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? También vemos que la revelación con respecto a las facetas que hay de un solo nombre, porque tenemos un Dios uno, se termina con Jesucristo. Y tenemos allá, y quiero por favor que me acompañe, muy conocido este pasaje, hasta Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice la escritura de esta manera, este Jesús es piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre, otra vez en singular, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí quiero dejar con ustedes algo bien claro, porque este es el último nombre revelado y dado a los hombres para salvación. Pero veamos qué dice la escritura allá en Isaías, me acompaña usted, a Isaías 43, versículo 11, y vamos a ver qué es lo que ahí dice Isaías 43:11.
yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces nosotros estamos aquí mirando, bendito sea el nombre del Señor, que es un solo Dios el que salva, ¿sí? Y tiene un solo nombre, ¿sí? Aquí vemos que dice que no hay quien salve, solo Jehová salva. Damos gracias a Dios y tiene otra vez un solo nombre. Vamos a ver algo muy importante porque estamos viendo en cuanto al título, por amor de tu nombre, no nos deseches. Vamos ahora a Juan 14, 13 y 14. Aquí yo quiero que veamos una pequeña revelación que exalta el nombre de Jesucristo y que exalta el nombre de Dios porque nos da una gran seguridad, una gran certeza a cada uno de los que nosotros, de los que nos, como nosotros, pueblo de Dios, creemos en Jesucristo. Y dice ahí, Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El nombre sustituye a la persona. El nombre es el doble de la persona. Estamos dando ideas, pensamientos. Donde está el nombre, está la persona. De esta manera, vamos a comprobar donde hablamos que el nombre sustituye a la persona. Vamos allá a Juan 15, 16, adelantito, y dice ahí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre otra vez en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, estamos viendo que el Señor Jesucristo habla de una sustitución de su persona y que de todos modos Él obraría. Ahora vamos a Juan 16, 23 y 24. Vamos a la vueltecita y precisamente Juan 16, 23 y 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estamos viendo aquí la sustitución de la persona por el nombre. Es una metonimia, como llaman una figura gramatical. Vamos ahora a Mateo 18, 20. Regresamos un poquito y nos vamos ahora hasta Mateo 18, 20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo dije, donde está el nombre está la persona. Este es el versículo más claro donde habla que, donde declaramos que estamos reunidos en el nombre de Jesucristo, Él está ahí en medio de nosotros, su persona. Debemos de tener fe en eso. Jeremías entendía que tenemos un Dios invisible. Ya hemos visto este pasaje, pero ahora le damos nomás la aplicación de que tenemos un Dios invisible. Y nos vamos hasta Timoteo. Vamos allá a Timoteo. Me acompaña, por favor. Primera de Timoteo, muy conocido este pasaje. Y se encuentra en Primera de Timoteo 1:17. Y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Hasta ahí voy a leer, invisible. Sí, Jeremías entendía que tenemos un Dios invisible y aquí en 1 Timoteo 1:17 lo confirma. También dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver en toda su plenitud y esencia. Esto mismo ya lo hemos leído y lo tenemos muy estudiado, pero lo volvemos a leer porque es de gran edificación. Primera carta a Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Sí? Entonces habla de que los que pudiéramos ver al Señor en su plenitud y en su esencia, pues tendríamos que caer muertos ante su santidad y ante su consagración y ante su unción. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora,
Jeremías sabía que el uso del nombre, en este caso Jehová, le aseguraba ser oído, ser escuchado por Dios y asegurar una respuesta a la oración y al ruego levantado. El derecho de audiencia lo tenemos dado por su nombre, según el Salmo 9:10. Vamos ahora hasta allá al Salmo 9:10. Me acompaña, por favor, y vamos a ver qué nos dice la Escritura en el Salmo 9:10. Y dice así, 9:10. Dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Sí, esto Jeremías lo sabía. Jeremías conocía el nombre de Jehová y confiaba en él. ¿Y tú conoces el nombre de Jesús y confías en él? En todo momento debíamos de estar invocando y declarando el nombre de Jesucristo. Vamos al Salmo 109:21. Y ahora nos corresponde leer el siguiente pasaje. 109:21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Entonces aquí vemos que el salmista habla de esto, de que pues el Señor Jehová, Señor mío, nos favorece por amor de tu nombre o de su nombre. Muy bien, sí. Jeremías sabía todo esto y pide que sea favorecido por amor de su nombre en sus oraciones, ruegos e intercesiones. Al que así le busca, pero eso siempre nos daría una respuesta a nuestras peticiones. Y Jeremías tuvo una clara respuesta siempre. No fue la respuesta que él esperaba, pero tuvo una clara respuesta. En nuestros ruegos, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, en nuestras acciones de gracias, no debiéramos de olvidar la expresión delante de Dios: por amor de tu nombre, Jesucristo, sálvanos y sánanos. Vuelvo a repetírsela: por amor de tu nombre, Jesucristo, sálvanos y sánanos. Vamos a entrar a nuestro estudio, el desarrollo de Jeremías 14, después de dar esta breve introducción y de este saludo con el cual nosotros nos gozamos y nos alegramos. Muy bien, son 22 versículos y vamos a ir leyendo porciones. En este caso, nomás vamos a leer el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. La palabra de Jehová venía en abundancia a Jeremías profeta, en razón de tener una fuerte relación con el Dios verdadero, de temerlo, de oírlo atentamente, de obedecerlo inmediatamente, de hablar lo que él hablaba y así comunicar lo que le decía sin recortes o agregados. El motivo y tema de la palabra profética era la sequía. Según Isaías 40:26, en su grandeza Dios manifiesta su fuerza y el poder de su dominio. Vamos a leer este pasaje, es de mucha bendición y tiene aplicación en otras condiciones, en otras situaciones. Y dice Isaías 40:26. Ya me pasé tantito. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En su grandeza Dios manifiesta su fuerza y el poder de su dominio. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a leer 1 de Corintios 8:6, también muy conocido de nosotros y de mucha bendición este pasaje, y dice la Escritura de esta manera: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy bien. Solo hay un Dios,
Sí, solo hay un Dios. Sí, el Padre del cual proceden todas las cosas, no hay más. Vamos a seguir hablando para que veamos con respecto a que es Dios el que interviene y el que hace cosas grandes y tiene control de todo, aún de una sequía. Vamos a Isaías, me acompaña ahora a Isaías 43, vamos hasta allá, y dice la escritura, Isaías 43, 13, así, aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Oh, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hablo ahorita de la sequía que estaba viendo ahí. Vamos ahora al Salmo 135, versículo 6, y dice la escritura, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Tres eran los ramos económicos más importantes en ese tiempo. Regresamos al versículo 1, donde se habla de aquella sequía que Dios le dijo es el motivo del mensaje, el motivo de la palabra. ¿Sí? Entonces, tres eran los grandes ramos económicos o más importantes en ese tiempo. La agricultura, la ganadería, que eran primarios, y el comercio, que era secundario. La sequía conmovía toda la economía de Judá y de Jerusalén. Se venía abajo el sustento, vamos a, se venía abajo el sustento y la alimentación y el ciclo económico. El agua es un recurso indispensable para la economía y para el sustento diario de individuos, de familias, de los animales y de las plantas. Grave situación y muy grande afectación traía la sequía. Vamos a ver que esto debiera de ser entendido por el pueblo de Israel porque en la ley de Moisés había sido clarificado todo esto. Vamos ahora hasta Deuteronomio y vamos hasta allá al capítulo 28. Me acompaña al capítulo 28, versículos 22 al 24. Y dice la escritura de esta manera: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! Estaba profetizado por Moisés y advertido cerca de 800 años antes. Esto se escribió por el 1400, y en el caso de Jeremías estábamos hablando de la cercanía del 620-610. Sí, y aquí dice que Jehová heriría con sequía, que los cielos sobre la cabeza de su pueblo serían de bronce, y la tierra que está debajo de los pies de su pueblo de hierro, y lo que llovería sería polvo y ceniza hasta que perecieran. Vamos ahora a ver Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una de las maldiciones de parte de Jehová por no cumplir los mandamientos y violar el pacto de ley. Vamos a ver otros antecedentes que la Escritura nos narra. Y nos vamos a ir al primer libro de los Reyes. Me acompaña usted, por favor. Primer libro de los Reyes, versículo 17. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías tisbita, profeta en los tiempos del rey Acab de Israel, según nos narra esta palabra, dio esta orden profética, pero vamos a ver cuánto tiempo duró esto. Esto nos lo revela la Escritura y nos tenemos que ir hasta Santiago, capítulo 5, versículo 17. Me hace favor de acompañarme. Vamos hasta allá. Me gusta tomar muchos pasajes de la Escritura para que usted esté alerta. Y dice Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, vea, por 3 años y 6 meses. Él declaró que no habrá lluvia por 3 años y 3 meses. ¿Sí? O cuál sea entonces la causa, era el pecado de Acab y su esposa Jezabel. Y ese pecado había llegado a ser un pecado máximo. Y lamentablemente el pueblo le seguía adorando a dioses ajenos como Baal y Asera. Era el colmo a los ojos de Jehová. La sequía era un juicio de amonestación y exhortación para que se convirtieran a Jehová Dios. Así no sucedió en tiempo de Acab, ni tampoco en tiempo de la tribu de Judá y de los habitantes de Jerusalén. Eso es triste, ¿sí? Sino que permanecieron ambos en sus pecados, en sus maldades, en su rebeldía y sus adulterios delante de Jehová Dios. Pero la sequía, aunque significaba un juicio parcial de Jehová Dios, por otro lado daba oportunidad para el arrepentimiento y la conversión a Jehová Dios. Jeremías lo sabía y así procedió como intercesor de un pueblo necio y ya perdido en su maldad. Vamos a regresar para seguir explicando. Hoy hablamos de la sequía un poquito rápido, pero ahora vamos al versículo 2. Dice ahí, Jeremías 14:2, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. 4 consecuencias de la sequía. Se enlutó Judá. El desánimo, el desaliento, la depresión, la tristeza está presente, pero la tristeza de Dios no les produjo arrepentimiento, según dice 2 Corintios 7:10. Debiera esa tristeza que había venido producir ese arrepentimiento. Vamos allá a leer 2 Corintios, por favor, 7:10. Y dice la Escritura de esta manera. Vamos llegando y dice, ya estamos ahí, 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora nosotros estamos viendo que a ellos no les importó esa tristeza, esa depresión, y no procedieron al arrepentimiento. Tampoco la disciplina de Dios, que es causa de tristeza, y vamos ahora a Hebreos capítulo 12, versículos 11, y dice el capítulo 12, en el versículo 11, así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea el nombre del Señor por la lectura de esa palabra que acabamos nosotros de dar aquí en Hebreos 12:11. Estábamos hablando de que se enlutó Judá y estábamos hablando del desánimo, el desaliento, la depresión, la tristeza, pero que toda esa tristeza de Dios no produjo arrepentimiento. El segundo punto aquí en el versículo 12 es, sus puertas se despoblaron, ya no estaban los ancianos que juzgaban al pueblo, ni ratificaban acuerdos, la sabiduría huyó de las puertas, tampoco había entrada y salida de caravanas que negociaban productos, quedaron paralizados, quedaron inutilizados. Qué tremendo es nuestro Dios. Él puede cambiar todo en un instante
en contra o a favor. Esto lo hizo con la pandemia y lo puede hacer hoy por encima de la pandemia y por encima de todas las calamidades, adversidades y dificultades que están viniendo. El Señor puede cambiar las cosas para hacerlas en contra nuestra o a favor nuestro. Tercero, dice, se sentaron tristes en tierra. Esta es una posición ritualista de lamento. En su desgracia se echaban sobre sus cuerpos polvo de la tierra y cenizas. Esto de nada sirvió, porque el corazón seguía siendo de piedra. Era momentáneo para algunos, pero no se volvían a Dios ni obedecían su palabra. Si se sentían otra vez libres, regresaban a la misma maldad. El remordimiento no tiene validez delante de Dios. Lo vuelvo a repetir, el remordimiento no tiene validez delante de Dios. El arrepentimiento, sí. Cuarto, subió el clamor de Jerusalén, según Jeremías 11:14. Vamos a regresar porque aquí continuamente el Señor está repitiéndole a Jeremías que no va a haber ningún cambio. Y dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no huiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Entonces estamos nosotros viendo aquí algo muy fuerte y estamos viendo que según Jeremías este tipo de clamor no tiene valor ni es oído por Dios. Su alcance es nulo, no sube al trono de Dios. Es un clamor falso, inoportuno, fuera de tiempo. Vamos a seguir ahora con el versículo 3, nos regresamos al versículo 3 y dice la escritura de esta manera. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Los nobles, como dice aquí, enviaron lejos a sus criados a conseguir el agua. Las lagunas ya estaban secas, no hubo agua. 4 cosas fueron vistas. Volvieron con sus vasijas vacías. Todo es inútil si Dios no bendice. No hallaron agua en razón de que tenían que hallar primero al creador del agua. Sí, antes que lo creado por el creador, en este caso agua. Dios es primero. Lo que Dios quería es que lo buscaran a Él primero. Así como dice, buscad a Jehová, buscad el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primero es buscar a Jesucristo y su reino, y todo lo demás nos será añadido. Tercero, se avergonzaban por no cumplir sus responsabilidades. Sentían ellos que no cumplían esas responsabilidades y se sentían totalmente avergonzados. Se confundieron y cubrieron sus cabezas. Eso significaba afrenta. ¿De dónde sacamos eso que significa afrenta? Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Y la escritura nos dice de la siguiente manera. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Aquí lo que me interesa es que ellos estaban en afrenta y cubrían su cabeza como mostrando esa afrenta. Seguimos leyendo. Ahora continuamos con el versículo 4. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, también se avergonzaron. La afrenta se extendió a los labradores, los que estaban en los campos. La confusión se multiplicó. ¿Qué pasa? Todo lo que hago, preguntamos a veces, no funciona. Todo lo que hago, Señor, no funciona. Esto era el caso de Judá y de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Falla todo. Sí, falla todo, Señor, de tal manera que, pues, qué mala onda es todo esto que está pasando de estos juicios y esta maldición. Falla, falta la lluvia y llevaron a más confusión y afrenta
a estos labradores. Vamos ahora al versículo 5. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. El reino animal y el reino vegetal también gemían esperando la redención de Dios, pero no sucedió. Según Romanos 8, 21 y 22, vamos hasta allá, porque nosotros también estamos esperando que haga algo Dios en esta tierra. Y vamos nosotros a ir hasta Romanos capítulo 8, versículos, como dije hace rato, 21 y 22. Y dice aquí, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto es lo que estaba sucediendo. La creación misma gemía porque no había sido libertada de la esclavitud de corrupción que había en ese momento y no había verdaderos hijos de Dios. Hoy necesitamos que los verdaderos hijos de Dios nos multipliquemos y que busquemos limpiarnos de toda contaminación y de toda corrupción para que de esta manera el Señor tenga a bien libertar toda la creación, especialmente el reino animal y el reino vegetal. Vamos a regresar al versículo 6 y dice así: y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Los asnos monteses subían a las alturas, eso es lo que ellos hacen, y aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron. La palabra aquí ofuscar es clara la mirada en o para inspeccionar, para considerar, para quedarse pasmado, perplejo, mirando con asombro. Con su olfato no encontraron hierba. Oh, qué ofuscación, qué trauma para estos pobres animalitos que se mueven por sus instintos. Versículos ahora 7 al 9 vamos a leer, y dice ahí: aunque nuestras iniquidades testificaban contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito o como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Entonces, ahora nosotros estamos leyendo del versículo 7 al 9. La intercesión, el clamor de Jeremías, aquí en el versículo 7, nos da varias cosas. Primero, reconoce las iniquidades que testificaban contra Judá y Jerusalén. Esto es muy importante, que nosotros estemos claros en las cosas que le estamos fallando al Señor. Pide la actuación de Jehová por amor de su nombre o de tu nombre. Esta es una expresión de fe y confianza que conmueve el corazón de Dios casi siempre. Y Jeremías lo sabía. Tercero, reconoce que las rebeliones de su pueblo se han multiplicado. Y dice ahí: contra ti hemos pecado. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, contra nuestro propio cuerpo, lo hacemos contra Dios, en razón de que Él es el Creador. Ofendemos a Dios y a nuestro prójimo al mismo tiempo, y ofendemos nuestro cuerpo, que en el caso de los cristianos es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y no son nuestros. Ahora, tengamos mucho cuidado para no ofender al Señor de ninguna manera. Esto no es fácil porque la carne nos hace deslizarnos rápidamente en cosas que no son gratas, pero cuando estamos enterados de estos pasajes, nuestro corazón viene a ser redargüido por la palabra de Dios, y entonces tratamos de alinearnos a ella. Vamos ahora al versículo 8, que ya leímos. Y dice, aquí apela al corazón de Dios para que se acuerde que es esperanza de Israel, de su pueblo. Oh, eso es muy importante, que nosotros tengamos firme que el Dios es el Dios de nuestra esperanza, y que aunque a veces pasan cosas, al tiempo el Señor actúa.
En cuanto aquí a la segunda parte, ¿verdad? Que nosotros vemos, dice que es nuestro guardador, es un nombre de Dios. El Señor es mi guardador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. El Señor es mi guardador, Él guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Acuérdese del Salmo 121. Guardador es un nombre de Dios en tiempo de aflicción. Vamos a ver qué nos da el, el nuevo pacto y vamos hasta segunda de Corintios. Me acompaña, por favor, a segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 35. Dice ahí, segunda de Corintios, ya voy llegando, téngame paciencia. Segunda de Corintios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La palabra aquí, consolador, significa ayuda, estímulo, ánimo, aliento, muy contrario a lo que estaba aconteciendo en el corazón de la tribu de Judá y de los habitantes de Jerusalén. Y además, esto obra en todas nuestras tribulaciones y en todas nuestras aflicciones. Sea bendito el nombre del Señor, que Él pueda obrar en todas nuestras tribulaciones y aflicciones. Sí, la palabra guardador es yashá y significa estar abierto, ancho, libre, estar seguro, liberar o socorrer. ¿Sí? Después nosotros ahora seguimos viendo que lo que se habla en el versículo 9 ya es una pregunta. Otra pregunta que habla de una actitud indiferente, de inmovilidad, con incapacidad intencional para librar. Porque acuérdense por qué tú eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Pero esto es un versus, porque Dios había prometido que sería lo contrario. Y vamos a probar que se había venido abajo esa promesa a causa del pecado y de la maldad que había en, allá en Judá en ese momento. Vamos allá a buscar Isaías 59 y vamos hasta allá a Isaías 59, 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ahora y el Señor ya no quería extender su mano para librar. Tú estás también aquí entre nosotros, tu presencia en y con nosotros. 2. Sobre nosotros es invocado tu nombre. Y acuérdese que el que invocar el nombre del Señor será salvo. No nos desampares. Vamos a ver aquí un pasaje muy importante de todo esto que estamos entendiendo que tiene que ver con cosas que debieran de acontecer en forma contraria. Ahora nos vamos a ir hasta Éxodo. ¿Me quiere acompañar, por favor? Vamos allá a Éxodo y es 29, 45 y 46. Vamos allá, Éxodo 29, 45 y 46. Y dice la escritura, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Confirmadito lo que Jeremías estaba preguntando. Oh, si no nos desampares, está sucediendo lo contrario. ¿Por qué? Por la desobediencia, la bendición se ha vuelto maldición. Vamos ahora a regresar a continuar con nuestro estudio y nos vamos ahora a ver una porción de los versículos 10 al 12. Y dice la escritura de esta manera, versículos 10 al 12. Vamos a
Dice así: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Ahora estamos en esta porción, que es la respuesta de Jehová al clamor de Jeremías. Había un clamor y él estaba teniendo una respuesta. En el versículo 10, 5 cosas de parte de Jehová acerca de su pueblo. 1. Se deleitaron en vagar. Aquí mismo tenemos respuesta en Jeremías capítulo 2, versículos 23 al 25, y dice así: ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaron no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Se deleitaron en vagar. Segundo, no dieron reposo a sus pies. Y esto nos tendríamos que ir al libro de Proverbios, al capítulo 6. Por favor, me acompaña al libro de Proverbios, capítulo 6. Vamos pues al libro de Proverbios, al capítulo 6. Y la escritura dice así: Proverbios 6, dice 18b. Estoy llegando. Y dice ahí, Proverbios 6, 18b. Se me pegan las hojas. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Aquí estaba hablando de que lamentablemente el pueblo, ¿verdad? Pues usaba sus pies y no les daba reposo, andaban en pecado. Vamos a ver Isaías 59. Ahora nos vamos hasta Isaías 59. Me acompaña, por favor. Isaías 59. Vamos a ver. Y dice la escritura, Isaías 59, 7. No le había dado el pasaje. Y dice la escritura así: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. En razón de Jehová no se agrada de ellos, y entonces se acordará ahora de su maldad. Primero, no se agrada de ellos, se va a acordar de su maldad. Tercero, castigará sus pecados. Y vamos ahora a mirar el versículo 11. No ruegues por este pueblo para bien, le dice a Jeremías. Es una repetición de Jeremías 7:16. Vamos ahora a Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces estamos viendo aquí, y también de Jeremías 11:14, que ya hemos estado viendo, pero que ahora se vuelve en contexto. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. El clamor del profeta Jeremías por tercera vez no era oportuno. El versículo 12 sí nos muestra que han sido anuladas 3 cosas. Primero, que dice ahí que cuando ayunen, vamos a ver, que cuando ayunen, dice el 12, yo no oiré su clamor.
Recuerde que Dios es especial y quiere un ayuno con propósitos divinos, y ellos ya no ayunaban más que para sus propias conveniencias y verse librados de un juicio, pero no librados de la práctica del pecado. Ese clamor no va a ser oído. 2. Cuando ofrezcan holocausto será inútil. La ofrenda no la aceptaré. Este será el castigo. Vea nada más confirmando lo que hemos venido enseñando en diversos capítulos. No los voy a repetir. Espada, hambre, pestilencia. Esto queda continuamente confirmado. No hay excepción. Ahora nos vamos a los versículos 13 al 16. Y dice la Escritura, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¡Ay, qué tremendo! Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos y a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. El diálogo entre el profeta Jeremías y Jehová Dios con respecto al daño hecho por el pueblo por los falsos profetas es expuesto aquí. El versículo 13 testifica a través de Jeremías de falsos profetas. He aquí que los profetas le dicen 3 cosas. Vamos a verlas con bendición. No veréis, dice ahí, espada, mintieron. Ni habrá hambre entre vosotros, mintieron. En este lugar os daré paz verdadera, mintieron. Vamos a ver cuando en pecado se habla de paz verdadera. ¿Qué nos dice allá Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 3? Vamos hasta allá para luego regresar a Jeremías, y es una bendición. Dice ahí, 1 Tesalonicenses 5, 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces estamos viendo lo que estaba sucediendo ahí, en este caso, en Jeremías era algo similar, aunque esto va a ser cuando el Señor Jesucristo regrese. Muy bien. Entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Qué tremendo. Versículo 14. Ahora estamos en el versículo 14. Lo que Jehová, o lo que ve Jehová en esos profetas. 1. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Qué vergüenza. Mentir diciendo, Dios me dijo, Dios me habló. ¿Cuánto hemos oído esto? Y es mentira. No los envié, dice el Señor. Para profetizar hay que ser enviado. Ni los mandé, hay que ser mandado. Ni les hablé, menos. Visión mentirosa, si es que hablan de visión. Adivinación, esto ya es obra de las tinieblas. Vanidad, cosa vacía y falsa. Engaño en su corazón, os profetizan. Hoy en la iglesia sigue habiendo falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Tengamos cuidado para reprender el espíritu de error, de engaño y de mentira. Ahora veamos el versículo 15. Este es el castigo a manifestarse sobre dichos profetas que profetizan en mi nombre, porque fíjense que dice que profetizan en el nombre, en este caso, de Jehová Dios, los cuales, dice, yo Dios no envié, y dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Y dice el Señor, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. La verdad de Dios que negaron se volverá contra de ellos.
Oh Señor, ten misericordia, que andemos en la verdad y que no andemos en la mentira para que la verdad no se vuelva en contra de nosotros. Versículo 16. El pueblo al que profetizan, dice aquí, será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos. Imagínense, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, la cantidad de muertos que iba a haber. Y esto dice, es porque sobre ellos derramaré su maldad. Es decir, la maldad que ellos hicieron se les volverá para traer sobre ellos todo este castigo. Así aconteció de terrible en los sitios del ejército de Babilonia enviados por Nabucodonosor, especialmente el último con Nabuzaradán, que fue algo terrible para quebrantar a ese varón Sedequías que había reveladose a Dios y también a Nabucodonosor como el emperador de Babilonia. Siempre se cumple la palabra de Dios. Tengamos temor y miedo. Yo sé que esta palabra no les gusta, pero es la correcta. Vamos ahora a leer dos versículos 17 y 18. Y dice, les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Versículos 17 y 18. Vamos con el versículo 17. Dios se duele del castigo mayormente sobre aquellos que dicen ser su pueblo. El lloro de Dios es de continuo noche y día. La razón de gran quebrantamiento es que es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo. Así nos ve el Señor a la iglesia, a la esposa, como una virgen. De plaga muy dolorosa es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo. Qué amor, qué compasión, qué piedad, qué misericordia, qué favor de parte de Dios está en su corazón. En el versículo 18, para Dios el futuro es un continuo presente. Dios es, no corre en el periodo determinado o fijo de tiempo. En Él solo está la ocasión y Él es el sazón. El versículo 18 nos habla de las consecuencias de oír al profeta, al sacerdote que anduvieron a los ojos de Jehová vagando en la tierra. Ya vimos lo que era vagar en la tierra, todo lo que ellos hicieron para buscar amantes, para adorar a Baal, a Acera, para adorar dioses ajenos. Y que esto habla el Señor de vagar en la tierra cuando ellos tenían al Dios verdadero, al Dios vivo y al Rey eterno, y no quisieron buscarlo. ¿Por qué? Pues no entendieron. Es llevar a todo el pueblo que los oyó y en ellos confió a ser muertos a espada en el campo y en la ciudad enfermos de hambre. Imagínense si no comemos, el escorbuto y tantas cosas que se van a presentar, van a venir a nosotros y vamos a estar enfermos de hambre. Vamos ahora aisladamente al versículo 19. Y dice la escritura, ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Has aborrecido tu alma, ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Aunque aquí están, nosotros estamos viendo una, dos, tres preguntas y una afirmación, realmente son preguntas que en sí mismo tienen una respuesta. Y eso es lo que nosotros queremos explicar a cada uno de ustedes y hablar el día de hoy al corazón de cada uno de ustedes. Versículo 19. Inquiriendo a Dios el Señor. Y la pregunta, ¿has desechado uno enteramente a Judá? Jehová Dios les había dicho que los iba a castigar, mas no los iba a destruir, que a otros pueblos los iba a destruir, como a Edom, como a Moab, como a Babilonia, como a los imperios medopersas, como a los griegos, como a los romanos, aunque ellos están heridos, pero
en cuanto a Israel, no ha sido desechado. ¡Qué bendición! No ha sido desechado, menos Judá. Jehová Dios les había dicho que los iba a castigar, mas no los iba a destruir. La segunda pregunta es, ¿ha aborrecido tu alma Sión? Dios no aborrece Sión, sino la maldad y el pecado de los habitantes de Sión. Recuerde que ellos siempre tenían por seguro que el monte de Sión tenía la presencia del Señor, pero la presencia del Señor no es asegurada si nosotros estamos practicando continuamente pecados delante del Señor. Tercero, no hiciste herir sin que haya remedio. Sí, en 70 años Jehová Dios iba a curar la herida de la tribu de Judá, la cual prevaleció para que pudiera venir el Mesías. Jesús, para que pudiera venir Jesucristo. Sí, la herida iba a ser sanada, pero una herida profunda, e iban a pasar 70 años de cautiverio. La última es una afirmación. Esperamos paz y no hubo bien. Según Nehemías 1:3a, Dios es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Oh, qué tremendo es esto. Tiempo de curación, llega aquí, en lugar de tiempo de curación tuvo oración. Su pecado no les dio derecho a la medicina ni al bálsamo de Galaad, ya lo vimos, ni a médico alguno. Vamos en esta hora a dar por terminado en los últimos versículos 20, 21 y 22. Y dice la escritura de esta manera: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias, y no eres tú, Jehová nuestro Dios. En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. La confesión final de Jeremías en el versículo 20 son tres cosas. Reconocemos nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, y contra ti hemos pecado. En el versículo 21, acudiendo por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. El versículo 22, la conclusión de Jeremías es: los ídolos de las naciones no pueden hacer llover. No son nada los ídolos. No tienen capacidad ni poder para que den los cielos lluvias. Esta es la condición de los ídolos, según el Salmo 115, 3 al 8, que esperamos poderle dar lectura. Vamos a darle lectura. Salmo 115, 3 al 8. Dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Busquemos, pues, al Señor. Tú eres Dios nuestro, en ti esperamos, pues tú hiciste todas las cosas, tú eres el creador de la lluvia. Concluimos. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Deje limpio su camino, y el hombre con sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Queremos una oración oportuna. Ahora yo les dejo a ustedes el estudio del capítulo 15 y 16, y vamos a repetir los textos. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El nuevo texto está en Colosenses 3:1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios te bendiga en esta noche.